Hola, soy yo, Vertión, y sea bienvenido a una de mis secciones favoritas en el canal. El día de hoy estaremos hablando sobre un personaje muy solicitado en el canal. Pero, antes de iniciar con el video, me gustaría recomendarte que también puedes ver mis otros videos de significados de personajes que de igual modo son muy buenos. Y si eres nuevo en esta sección, te explico un poco de lo que va esto. En resumidas cuentas, estudio un poco a la Biblia o cualquier otro medio que esté relacionado con el personaje y aquí te lo traigo bien chopeadito para que tú solo disfrutes del video sin mayor dificultad. Así que, sin más dilación, hoy estaremos hablando de Samson. Para hablarte sobre Sansón, necesito darte un poco de contexto sobre su historia bíblica de manera súper resumida. Samson en la antigüedad era una persona que prácticamente estaba destinada a ser una leyenda, pues antes de nacer, un ángel de Yahvé mencionó que Samson sería el que liberaría al pueblo de Israel de los filisteos, y que ese niño no debía de cortarse el pelo si es que quería tener el poder para lograrlo. Ya muchos años luego, Samson crecerá y tendrá muchas chocoaventuras. ¿Que un león lo quiere matar? Pues le va a aplicar la carta inversa. ¿Que no le quieren dar lo que quieren? Pues que se va a madrear al que se interponga. Y así hace un chorro de cosas nuestro querido Samson, hasta que al fin llega el día en el que se enamora nuestro chico de oro. Y cae perplejo ante Dalila. A esta mujer le jura un amor eterno. Pero lo que él no sabe es que los filisteos sobornarán a la mujer de la que se enamoró para que esta mujer pueda darle su mayor secreto. ¿De dónde proviene la fuerza de Samson? Finalmente, Samson le termina confesando a Dalila el secreto de su poder. Luego de conocer su secreto, no tardarían mucho los filisteos en capturarlo y quitarle toda su cabellera, y al mismo tiempo, pues ya que andaban, le quitarían sus ojos, para finalmente ponerlo a trabajar en un molino de grano. Pasarán los meses y Samson le crecerá el pelo, pero no lo suficiente como para tener todo su poder, y en un punto los filisteos tomarán a Samson como bufón para su propia diversión. Aquí sería el momento en el que Samson, frente a 3000 personas y amarrado a unos pilares, le pediría a su dios que le brinde todo su poder para vengarse, a lo que éste accede. Así que finalmente, deshaciéndose de todos los dirigentes de los filisteos, de cierta manera va a lograr liberar a su pueblo de Israel del dominio. Ahora que ya tienes el contexto bíblico, vamos a juntarlo con lo que es el juego en general. Samson, a final de cuentas, es una más de las múltiples personalidades de Isaac, y este tipo de personalidades siempre tienen un motivo para nacer. El objetivo de esta personalidad en particular es la de reforzar el enlace con su madre, al igual que el original con su dios, lo que estaría estableciendo que lo más probable es que Isaac está endiosando de cierta manera a su madre por las cuestiones obvias, que para este punto que es lo que le queda y será lo que le dará el poder para enfrentar todas las adversidades. A la fecha, todos sabemos que su madre lo maltrataba, y el maltrato no solo era mental, sino que de igual forma era físico, y al final vemos que Samson, esta personalidad, es la que sale a dar la cara en medio de todo este caos. Es el que se encarga de recibir todo el daño y transformarlo en poder. Después de todo, esta personalidad ha vivido engañado pensando que ella lo hace por cariño, que lo hace por su bien, y por ello mismo piensa que entre más amor reciba, más poder va a tener, y es por ello que tiene esa interesante pasiva inicial. Después de todo, el dolor lo vuelve más fuerte, ¿no? Y obviamente, al igual que el Samson original, la fuerza que adquiere tiene un objetivo en específico, así como el Samson original, que era derrotar a los filisteos. El objetivo de este Samson es tan sencillo como el de hacer feliz a su madre del modo que sea. Ok, ya yéndonos un poco a niveles más allá del lore del juego, entendemos que Samson cumple con el rol de ser el personaje berserker, que será más peligroso entre más daño reciba, y es por ello que adquiere esos tonos tan rojizos, al tener un poco de daño. Al mismo tiempo, luego de conseguir varios logros, nos van a dar hasta un ítem que nos aumente la probabilidad de que aparezcan corazones rojos, lo que de cierta manera estaría premiando el riesgo que puedas tomar al hacerte daño. Y ok, puede que resulte un poco rebuscado esto que digo a la unión con su madre, pero por favor, quiero que veamos estos logros para darle un poco más de veracidad a lo que estoy diciendo.
Veamos, Stem Cell o también células madre es un ítem que se desbloqueará luego de derrotar a Gridier, que básicamente simboliza esa unión celular que tiene madre e hijo. Y Isaac sabe que su madre está dentro de él, y es por ello por lo que no puede olvidarla, y la ha puesto hasta en un pedestal. De igual modo, otros logros que refuerzan más esto serían Blood Rights, o derechos de sangre, y Samson's Look, que como tal no es tanto algo que le haya brindado su madre por genética, sino que más bien es algo simbólico que le es arrebatado al momento de que acepte su muerte, pues no logró cumplir con el objetivo de hacer feliz a su madre de cierta manera. O bueno, o al menos eso es lo que él piensa. Y finalmente, ya al concluir por su camino mental, por todas las posibles veredas que pudo tener, llegamos al punto cúspide de este camino. Y ese es el de la pelea contra The Beast o Dogma. Tras derrotar a The Beast y asimilar la verdad y cuantificarla, comprende ese algo que le faltaba. Y ese algo le deja vacío el corazón. Lo deja en un corazón moldeable. Puede hacer lo que sea con ese corazón. Y termina por querer convertirlo en un nuevo futuro. Y este nuevo futuro será el del Samson alterno. The Savage. Samson alterno es un personaje un poco más complejo de explicar, en realidad. Pues aparentemente uno podría pensar que es un apego a su madre aún más potente. Después de todo, algo que tienen en común los personajes alternos es que por lo regular son versiones más apegadas a sus contrapartes bíblicas. Y aquí todo hace parecer que sí, pero ¿y si te dijera que no es así? Resulta que para empezar, el Samson alterno inicia pues pelón. Eso quiere decir que ha decidido cortar con la unión que tenía con su madre. Después de todo, eso era lo que más le hacía uno con ella y le daba poder. Cosa que ahora es diferente, pues como ya no tiene ese pelo, ya no tiene más poder al recibir daño como lo hacía antes. Y es que no solo se queda ahí. Samson va a tener una transformación luego de acumular cierta cantidad de ira. Transformación que le dará más poder y velocidad. Al mismo tiempo, le crecerá todo el cabello a su estado normal. Esto podría parecerse mucho al Samson bíblico, que en sus últimos momentos Dios le dio todo su poder y así recuperó su cabellera. Pero, chicos, mamá no es ningún dios. Y sus maltratos nunca le han dado poder a Samson, al contrario. Y de hecho, Samson saca a relucir ahora sus propios logros y frustraciones en esta versión. Esta nueva personalidad será siempre la encargada de sacar a la luz toda la ira y el odio que tiene almacenado. Ahora, el odio es una nueva fuente de poder, lista para afrontar los nuevos problemas que aparecerán. El odio se ve tan poderoso, tan inmerso en esta versión, que cambiará su forma de pelear, convirtiéndose en un peleador de cuerpo a cuerpo que no está dispuesto a perder por nada del mundo, llegando a un punto en el que aunque tenga 0 de vida va a poder salir avante si es que la situación se lo permite. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Si es que te ha gustado este video, por favor dale like y suscríbete a mi canal, que eso me ayudaría un montón. Ahora sí, nos vemos hasta el siguiente video. Bye.